Ya no sé qué más hacer, no sé cómo resumir tanta información en solo 10 minutos. Son demasiadas hojas, pero ¿sabes qué? Creo que nos vamos a dividir mejor las revoluciones, porque si no, no vamos a acabar nunca. Sí. Muy bien. Yo digo que Lulu habla de la Revolución Francesa, Claudia la Americana y yo la Industrial, ¿les parece? Ok, Va, perfecto, a trabajar. La Revolución Americana fue la primera que surgió en el mundo occidental en contra de los abusos de los monarcas europeos. Los colonos, predominantemente ingleses, habían empezado a llegar desde el siglo XVII, huyendo de las persecuciones religiosas o para encontrar nuevas oportunidades. Estos encontraron tribus locales seminómadas y las obligaron a replegarse hacia el oeste. Las colonias del norte eran Massachusetts, Connecticut, New Hampshire y Rhode Island. Las colonias del centro, New Jersey, New York, Delaware y Pensilvania. Las colonias del sur, Virginia, Maryland, Georgia, North Carolina y South Carolina. Las 13 colonias, a pesar de sus diferencias socioeconómicas, tenían en común ser herederos de la tradición parlamentaria de Inglaterra, lo que, con el tiempo, despertó la resistencia al dominio de la metrópoli. Fue el convencimiento de los colonos de que los británicos les estaban negando el derecho de conservar la tradición política que compartían. El proceso de independencia fue de acuerdo con el pensamiento mercantilista. Las tierras de América eran para la corona una fuente de materias primas y un mercado para sus productos. A mediados del siglo XVIII, Gran Bretaña no era muy estricta con la aplicación del mercantilismo. Entonces, las colonias podían generar su propio crecimiento. Pero otra guerra con Francia y el crecimiento demográfico obligaron a Inglaterra a crear leyes para fortalecer la administración colonial. A partir de 1763, los colonos fueron afectados por diversas medidas proteccionistas del gobierno británico, y la más importante reacción ocurrió en lo que se denomina Boston Tea Party. La corona envió tropas para reprimir la sublevación y se dictaron medidas aún más represivas que aceleraron los acontecimientos. En 1774 se crea el primer Congreso Constituyente. La hostilidad comienza en 1775. George Washington fue nombrado comandante del ejército. Se dice que fue una guerra civil porque habían bandos de patriotas radicales y leales. Fue una guerra independentista porque llevó a la creación de un nuevo estado. De igual manera, fue internacional porque Francia y España intervinieron a favor de los colonos. El 4 de julio de 1776 se firma la Declaración de Independencia elaborada por Thomas Jefferson. Tras 5 años de lucha, Inglaterra reconoció la independencia en Versalles. Se separaron de Inglaterra para poder continuar el proceso que desarrollaron los británicos y que pretendían para sí mismos. Se pretendió poner en práctica la idea de pacto social de Locke. Los 13 estados se otorgaron constituciones. En 1777 se crea una alianza de defensa mutua. De igual manera, en los estados del sur estaba permitida la esclavización y por eso, el día de hoy, el racismo se encuentra muy fuerte y presente. No había un poder ejecutivo fuerte hasta 1787, en que se adopta el federalismo y el régimen presidencialista. En 1789 se firma la Declaración de Derechos con las 10 enmiendas aún vigentes. Revolución Industrial. Proceso de cambio económico y técnico. Iniciado en Inglaterra, entre los años 1780 y 1850. Aumento y diversificación de las tecnologías. Paso de la producción realizada por individuos solos o en grupos pequeños, con herramientas manuales, a la producción realizada por grupos organizados en fábricas y mediante el uso de maquinaria. Factores que dieron origen: el clima de Inglaterra, expansión del comercio inglés por Europa, Estados Unidos y Asia, el equilibrio entre monarquía y el parlamento, crecimiento demográfico, mayor mano de obra, desarrollo de la ciencia. Características: innovación tecnológica, textil, siderúrgica y transportes. La industria sobrepasó a las otras actividades económicas. Crecimiento demográfico, el surgimiento de la clase obrera.
legislación bancaria, creación de leyes y sociedades bancarias. Transformaciones socioeconómicas, desarrollo del capitalismo, nuevas relaciones sociales de producción, mayor crecimiento demográfico de la historia. Fundamentación del capitalismo. Adam Smith, 1725 a 1790. Economía clásica del capitalismo. El individuo, al buscar su propio provecho, es ciudadano por una mano invisible, a promover un fin que no entraba en su propósito. Promueve el bien común. La Revolución Francesa, que marca el inicio de la Edad Contemporánea. Como antecedentes tenemos la combinación de factores que asociaron una crisis de la monarquía absolutista a lo que se llamaba el antiguo régimen. La sociedad francesa aún no tenía una estructura de clases, estaba dividida en 3 estados. El primero, la nobleza, el segundo, el clero, y el tercero con el 97% de la población, que era la burguesía, los trabajadores o sirvientes, artesanos y comerciantes. Los integrantes del tercer estado estaban representados por una asamblea convocada periódicamente por el rey. En cuanto a la situación económica, su estructura agraria era feudal y en general la economía aún dependía de eso. Hacia 1770 habían malas cosechas y hacia 1785 una sequía provocó la muerte de mucho ganado. El sistema de impuestos era injusto e insuficiente, pues los ricos no pagaban impuestos. Los estados se reunían por separado y el tercer estado propuso una sola asamblea, conseguir votos por individuo y no por estamento. La nobleza y el clero se negaron y el proceso se paralizó durante casi un mes. El pueblo de París y el campesinado apoyaron a la asamblea. Surgieron rumores de que el rey contrataría militares para estar en Versalles. Gracias a esto ocurrió la toma de la Bastilla, los levantamientos de campesinos por todo el país contra los señores feudales. Había pánico entre los nobles y la huida del rey de París. La Asamblea Nacional aprovechó la crisis y obligó al clero y la nobleza a reanudar sus privilegios y a la obligación de los derechos feudales y del diezmo. Gracias a esto surge la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano. La Asamblea se convirtió en constituyente. Los girondinos eran republicanos de tendencia moderada, de alta burguesía, mientras que los jacobinos eran de la burguesía media y de las clases populares. En 1791 se crea la Constitución, en la cual se especifica la división de los poderes, rey, asamblea y el poder legislativo. A principio de soberanía nacional, los ciudadanos elegían sus representantes ante la asamblea y la municipalidad. Mientras todo esto pasaba, Austria y Prusia deciden invadir militarmente Francia en apoyo al antiguo régimen. Ejércitos de estos países avanzaron hacia París en 1792. El gobierno pasó a manos de la Convención Nacional. Aquí Robespierre implantó un régimen de terror, ejecutando a miles de enemigos de la revolución. ¿Qué tal YouTube? ¿Cómo están? Esta tarde vengo a darles una breve pero concisa conclusión sobre las 3 revoluciones anteriormente descritas a lo largo de este video, que básicamente son la Revolución Industrial, la Revolución Francesa y la Revolución Americana. ¿Qué ocurre con estas 3 revoluciones? Guardan una íntima relación entre sí, ya que sin la Revolución Americana no se hubiese podido dar las circunstancias políticas para llegar a la Revolución Industrial y tampoco se hubiese llegado a la Revolución Francesa. Sin embargo, para poder entender un poco más acerca de la Revolución Francesa, hay que saber que no se destaca por sus ideas sociales, ya que estas habían sido anunciadas por los ingleses un siglo antes, sino por reconocer a la burguesía y a las clases más bajas. Estas revoluciones no han creado cambios a nivel ideológico, sino que se nutrieron de la filosofía anterior a estas y supieron utilizarlas a su favor.
Así como la técnica se apodera de la ciencia, las revoluciones se apodera de las ideas filosóficas.